Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Estamos de vuelta con una nueva planta y en esta ocasión les traje el palo de Brasil, una planta de la cual muchos me han estado pidiendo que hable y pues por fin llegó, ya está aquí y no se diga más, pasemos a hablar de sus cuidados. Muy bien, aquí tenemos el palo de Brasil. El palo de Brasil es una planta de sombra o media sombra, más recomendable tenerla en media sombra, aunque hay unas que son medio delicadas que requieren media sombra, que les dan un poco de luz, no sol directamente, simplemente luz, pero la mayoría la podemos mantener dentro de casa en un cuarto completamente encerrado, pero que tenga alguna corriente de aire. Cerca de una ventana o una puerta donde esté entrando y saliendo aire. El palo de Brasil llega a crecer hasta 3 metros de alto. Su tallo se pone bastante grande, grueso, y avienta muchísimo retoño en las puntas. Como pueden ver, es donde únicamente tiene su follaje. Raramente le sale más acá abajo, pero son raros los palos de Brasil que empiezan a aventar estos retoños a medias o hasta abajo. La reproducción del palo de Brasil es mediante sus esquejes, sus retoños, sus tallos. Hay que trozar un tallo y hay que meterlo en agua unos 15 días, un mes, y empezará a germinar, empezará a aventar raíz. Cuando ya le vean la raíz, ya está apto para sembrarlo en tierra y solito se irá creciendo y se hará tal cual como de donde lo arrancaron. El palo de Brasil es apto para mantenerlo en una maceta de cualquier tamaño. El palo de Brasil es una planta que crece dependiendo al tamaño de la maceta. El tallo es muy lento para crecer, pero muy lento. En cambio su follaje es un poco más rápido, en lo que su tallo te puede crecer unos 2 centímetros, el follaje ya te creció unos 6 centímetros de alto. Así que aunque el tallo esté pequeño, hay que tener espacio hacia arriba para que no vaya a llegar hasta el techo y vaya a empezar a doblarse, porque si llegara a tener un límite de espacio hacia arriba, ¿qué es lo que pasa? Que el tallo llega a crecer, pega arriba donde en su límite y se empiezan a doblar. Al ratito los tallos, en vez de estar hacia arriba, hacen esto, se empiezan a curvear. No se mueren, pero pues no es lo típico en los palos de Brasil. Hay que estarlos cuidando para que crezcan como deben de ser, hacia arriba. Hay que estar regando esta planta simplemente 2 veces a la semana. Todo depende de la maceta. Si fuera un tamaño como 2 veces a la semana con un vaso de agua. Simplemente que se humedezca su tierra, pero que se mine hasta abajo. ¿Por qué? Porque si le echan simplemente poca agua, que ustedes ven que ya la consumió aquí arriba, pero no estiló nada por debajo en los desagües, entonces eso quiere decir que el agua no se consumió, y no llegó a la raíz. Recuerden que la raíz está abajo. Yo sé que las raíces buscan el agua y por eso empiezan a veces a doblar hacia arriba, pero a veces la raíz es muy lenta para crecer y puede que, si no es esa planta que crece muy rápido, su raíz no va a tomar agua. Así que si no ven que estila el agua por debajo, hay que aplicarle más hasta que estile, para que entonces eso quiere decir que ya su raíz está bebiendo el agua. Al igual, si es una maceta más grande, es lo mismo. No porque sea una maceta muy grande le vayan a aplicar simplemente un vaso de agua, porque como ya les dije, es una maceta muy grande. Y si le echan un vaso de agua, supongamos que se consume simplemente hacia la mitad de la maceta, pero la otra mitad no va a tomar nada de agua, y eso hará que se empiece a maltratar nuestra planta porque pareciera que no se está regando. Así que hay que darle una buena regada, que se estile, y de ahí hay que irla tanteando. Si no dejamos que se seque la tierra, podemos regarla con menos agua y pronto empezará a escurrir hacia abajo. Pero si le echamos un cuarto de agua, un vasito nada más, y no llega hasta abajo, y luego ya vemos que ya se está secando, ya pasaron los 3 días y le vuelven a echar agua, pero abajo no está llegando, y es por eso que la planta arriba se empieza a maltratar. Se empiezan a quemar, aunque no esté en el sol, se empiezan a
a poner feas, van perdiendo su color, el tallo se va poniendo hueco, se empieza a descascarar y se ve como que si se estuviera pudriendo, y eso que no está tomando nada de agua. Así que hay que tener cuidado con eso. Depende de la maceta, es el regado que le vamos a poner, pero hay que ponerle siempre y cuando que estile. Recuerden también que hay tipos de tierras que mantienen el agua aquí arriba, pero conforme vayan regándola se va a ir humedeciendo, se va a ir humedeciendo poco a poco hacia abajo hasta que el agua ya se mantenga fresca. Hay tierras que se prensan, que mantienen también el agua aquí arriba y no consume mucho, así que hay que echarle agua hasta que escurra. Ya escurriendo en la parte de agua, de ahí uno puede ir llevando su control. Pasan 2 o 3 días y ya le aplican agua. Hay que rascarle siempre por la orilla, pegado a la maceta, un buen tramo hacia abajo, y uno mismo va a ir viendo si la tierra sigue estando húmeda. Como podemos aquí ver, aquí miren, yo le estoy escarbando y la tierra sigue estando húmeda, señal de que su riego va muy cuidado. Así que para que nos dure más esta planta hay que mantener bien su regado, porque es algo delicada en los riegos, porque a muchas personas se les pone amarillas o se les hacen con estas manchas. Esas manchas es porque le pegó el sol, la tenían, o le pegó algún momento el sol, y si se fijan se empezó a quemar. Y aquí ya tiene cafecito de que se quemó, pero eso no implica que la planta se va a morir. Puedo mantener la hoja así tal cual por unos cuantos días. Ya después que avance eso o que ya se seque, puedo arrancar la hoja directamente de la rama principal, igual hacia abajo. ¿Para qué? Para evitar que se vea eso nada más. Entonces, estamos de acuerdo, hay que mantener el riego, que es lo más importante en esta planta, el regado. Una vez al mes hay que aplicarle fertilizante, igual nitrofosca, para que se mantenga un verde muy brilloso, un verde muy intenso, y con estas franjas. Hay 2 tipos de palo de Brasil, uno que tiene estas franjas amarillas que pareciera que se está secando, pero no, así es la hoja, y hay otro que es completamente verde. Para mi gusto este es el mejor, me agrada mucho mejor cómo se ve precioso, se ve, no sé, magnífico, me agrada cómo se notan esos 2 tonos, y pues hay que estarle cuidando nada más eso, su fertilizada y su riego. Como lo mantenemos dentro de casa, hay que estarle limpiando el polvo que se le va acumulando en las hojas. Como pueden ver, aquí tiene bastante polvo, y a veces le damos una rociada y de repente nos podemos barrer en la casa y todo ese polvo se le va acumulando aquí. Hay que irle retirando ese polvo, una limpiada a la semana con un trapito húmedo nada más para retirarle ese polvo y para que no nos genere plaga, porque al palo de Brasil la plaga que lo sigue es el algodoncillo que se acumula en la parte de abajo. Ya saben cómo repelerlo, simplemente con detergente en polvo, una buena lavada hoja por hoja y listo. Adiós esa plaga, no se nos vuelve a subir, siempre y cuando no dejemos de estarle dando su mantenimiento a las hojas. Plagas en el tallo no tenemos, la plaga sería el exceso de agua. Si lo riegas mucho, entonces se pudrirá y se morirá. Cuando una planta se empieza a pudrir ya no tiene remedio. Si se te llega a pudrir del tallo, lo que puedes hacer para rescatarlo, no estoy hablando del tallo, hablamos de las hojitas, sería trozar los tallos, ponerlas en agua directamente para que empiecen a germinar, y pues al menos que no sea pérdida total de tu palo de Brasil. Al menos sabrás que de este palo pudiste haber sacado 1, 2, hasta 3 palitos más de Brasil, pero obvio con el paso del tiempo. Hay que tratar de ponerle tierra de encino, tierra negra, tierra buena, tierra que es fresca, que es porosa, que es muy buena, que no se apelmaza. De hecho, si yo la saco, miren, aquí tiene su raíz, está algo pequeña. Si fijan, la tierra ya va hacia la raíz ya va hacia arriba. La tierra es muy blandita, no se apelmaza como otro tipo de tierras que
que con el paso del tiempo, porque le echamos mucha agua, a veces también se apelmazan, o a veces simplemente por hacer esto ya la tierra ya se endurece de ahí, y eso impide que la raíz se vaya introduciendo entre ella misma. Hay que comprar o hay que ponerle tierra buena, pídanla como tierra de encino, es de campo. Si viven cerca de un cerro, pueden ir a un cerro a escarbar un pequeño hoyito y sacar ese tipo de tierra, que es donde los viveros la manejan. Simplemente explotan los cerros y de ahí es donde sacan ese tipo de tierra, que es muy buena para nuestras plantas. Hay personas que mantienen su palo de Brasil en macetas muy poco profundas. Por ejemplo, esta la mantienen a la mitad y se mantienen muy bellos. ¿Cómo le hacen? Hay que estarle aplicando fertilizante cada 15 días, porque los pobrecitos palos de Brasil se les acaba su raíz, y la única forma de estar viviendo es estarles aplicando vitamina, porque como ya no tienen espacio para donde crezca su raíz, lo que hacen es estarle echando vitamina tras vitamina para que se mantenga verde. Y en ocasiones su follaje crece mucho más grande y estando el palito más chiquito y se ven impresionantes. De hecho, subí a Instagram un palo de Brasil, no sé si lo vieron. Es un palo de Brasil de este tamaño con un follaje ya considerable, se ve muy bonito. Si no me sigues en mi Instagram, te recomiendo que me sigas para que veas las fotos que he estado subiendo ahí. Ahí podrás admirar el palo de Brasil, el hijito de este palo de Brasil, que está muy bonito. ¿Qué tal el palo de Brasil? Es una planta muy bonita, no tiene muchos cuidados, es fácil de reproducir, fácil de cuidar, fácil de mantener. Lo único es estarle cuidando mucho su regado. Tipo de maceta también cuenta mucho. La maceta de barro según acumula mucho más la humedad, pero no es así. ¿Por qué? Porque el barro absorbe el agua. El plástico, si no están bien abiertos sus poros aquí abajo, sus agujeros, sus desagües, el agua se empieza a acumular aquí, y podría decirse que aguarda más humedad la de plástico que la de barro. La de barro, si no tuviera su desagüe, la misma maceta va a chupar el agua. En cambio la maceta de plástico, si no están muy abiertos, así sea en un rinconcito, se va a acumular poquita agua, y eso le va a servir a la planta para que esté tomando en caso de que se nos pasara a regarla algún día. Pero igual hay que también checar eso, porque si no tienen abiertos bien los desagües, o los que deben de ser, entonces si tú la estás regando y regando y regando, el agua se va a acumular ahí, se va a estancar y empezará a echar a perder la tierra, y junto con ello la planta. Bueno, pues eso sería todo. Espero que te haya gustado el video, espero que te haya gustado el palo de Brasil. A esas personas que estaban esperando el video, ya saben, pueden regalarme un like, pueden compartir el video, y no olvides seguirme en mis redes sociales. Así que el palito de Brasil se despide y nos vemos hasta la próxima.